María Eugenia Mudilla, que va a hacer referencia al feedlot ecológico, confort animal y rendimiento carnicero. No es la primera vez que va a hablar de este tema, ha ido a muchas muestras, ha hecho muchas entrevistas, hoy también ha respondido muchas preguntas y es el momento tuyo, María Eugenia. Buen día y bienvenida. Bueno, muchas gracias por la presentación, gracias al Instituto también por promover la difusión de estos sistemas o de la tecnología que se genera desde INTA. Bien, el desarrollo del fieldo ecológico empezó alrededor de 2004, hace unos 18 años atrás, esencialmente por una demanda particular de los productores de lo que veían en condiciones de confinamiento de los animales, es decir, la formación de barro y la acumulación de efluentes en la superficie. Al principio lo primero que se definieron fueron condiciones como el diseño de las parcelas, la asignación de espacio que tenían que tener los animales para evitar la formación de barro y también la rotación entre parcelas. Lo que van a ir viendo en las diapositivas son algunas publicaciones por si quieren expandir la información. Están todas disponibles en la web. El modelo de engorde recibió distintos premios, entre ellos uno de la Fundación Pérez Compán, de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, por las características y la mejora de las condiciones en las que estaban los animales. Esencialmente, esta es la situación que más se ve en el fieldo ecológico. Les asignamos entre 100 y 200 metros cuadrados por animal y el alimento se ofrece en comederos de autoconsumo para garantizar una oferta permanente de las raciones y que los animales no tengan que competir por el alimento. Esencialmente en los suelos donde hay, en particular de Entre Ríos y de otras regiones de Argentina, donde las precipitaciones son abundantes y se acumula barro en la superficie, mediante estos niveles de oferta de espacio se disminuye notablemente y los animales siempre tienen una cobertura tipo césped para poder estar, digamos, durante el periodo de engorde. Con respecto a las dietas, que fue otra de las partes que se tenía que investigar o trabajar como un modelo de innovación, se trabajó mucho con lo que es las raciones fibra cero, en las cuales podemos prescindir de la oferta de forrajes voluminosos o de la inclusión de fibras en la dieta, siempre y cuando tengamos oferta permanente del alimento en los comederos y que también haya un mínimo de 50% de grano de maíz entero para promover la salivación y la rumia en los animales. De esta manera, lo que evitamos o lo que reducimos notablemente son los disturbios digestivos e incluso las muertes que se pueden producir por alternancias en los consumos, que están dados muchas veces por los suministros que son de 1 o 2 veces al día, también por los accesos, digamos, que tienen los animales a los comederos y la competencia entre ellos. Con respecto a las formulaciones, son en general dietas muy sencillas, de 2 o 3 componentes, si uno quiere pensar en la mayor simplicidad, y hemos probado de todas, digamos, formas de suministro, es decir, o de cómo se llenan los comederos. Eso, bueno, hay más información disponible en la web, pero sería básicamente eso. Con respecto a los términos de eficiencia, lo que vimos es que en los sistemas reales de producción, y también de los que son de experimentación que hacemos desde INTA, los niveles de producción son similares a los de un engorde industrial, un feedlot industrial. Los animales ganan entre 1,2 kg y 1,4 kg por día y tienen términos de eficiencia de conversión de 6 o 7 kilos de alimento para producir cada kilo de peso vivo. Evaluamos distintos sistemas de cabeza y cola, es decir, que la cabeza iba pastoreando, por ejemplo, un verdeo de reigras y le seguía la cola con este sistema de engorde en fieldo ecológico, también en rotación con agricultura, que algo ya conversó Marcos hoy. Y bueno, también en distintas regiones del país evaluamos distintos biotipos, sean de razas lecheras o carniceras, y distintos pesos de terminación, y lo que hemos podido ver hasta el momento es que se adecúa a cualquiera de estos planteos y a cualquier escala también.
En última instancia, de lo que se evaluó en los primeros años de desarrollo de este modelo fue el impacto ambiental referido a la calidad del agua y a las condiciones del suelo en los sitios o regiones linderas al engorde que nosotros proponemos. Lo que vimos es que se reduce notablemente la contaminación y gran parte de estos resultados, bueno, están en publicaciones de trabajos que hemos realizado en conjunto con la Universidad Nacional de Entre Ríos. La parte más linda y que nos genera más satisfacción es la transferencia al sector productivo y su adopción. Y hoy por hoy vemos al filtro ecológico adoptado en distintas regiones, no solamente del país y con distintos planteos productivos, sino también en países limítrofes. La información, esto era modo de introducción, la información que hoy voy a presentar, o sea, resultados precisos, son producto de un convenio realizado con el Instituto durante un término de 2 años, donde evaluamos el impacto del feedlot terminal con diferentes niveles de confort sobre la eficiencia animal. Esto era relacionado esencialmente con la asignación de superficie y el modelo de alimentación, es decir, cómo esas condiciones afectan al bienestar de los animales. Para lo cual medimos bienestar, es decir, referido al comportamiento y a indicadores que medimos en sangre, también el rendimiento de la res y por último la calidad de la carne. Realizamos 2 experiencias, una de ellas con 64 animales, terneros machos británicos, de 175 kilos de peso vivo, y otra experiencia que consistía en el periodo de adaptación al engorde intensivo, donde comparábamos estas situaciones, y después le siguió una experiencia o periodo de engorde propiamente dicho, con 48 terneros que al inicio de la prueba tenían 214 kilos. Se terminó la prueba una vez que los animales alcanzaron los 380 kilos de peso vivo promedio. En términos de investigación, siempre tenemos que contrastar con grupos testigos, por lo cual tomamos como modelo, digamos, testigo el engorde a corral tradicional con suministro diario. Y los grupos quedaron definidos de esta manera. Bueno, 2 asignaciones de superficie, una con 100 metros cuadrados por animal y otra con 10 metros cuadrados por animal, que sería el engorde a corral tradicional, y 2 modalidades de oferta del alimento, que serían suministro diario, una vez por día a la mañana, y autoconsumo. De esta manera definimos 4 grupos. Desde el principio lo que hicimos, o sea, desde el primer día de la adaptación, en los grupos que estaban con suministro diario, se hizo una adaptación convencional a la dieta concentrada, es decir, que los animales tenían cada semana un incremento gradual de la ración concentrada y disminuía la cantidad de fibra, mientras que los que estaban con autoconsumo, desde el primer día les ofrecimos una ración concentrada con una inclusión de 6% de sal para frenar el consumo. Es decir, que los animales, o sea, venían de un sistema pastoril, conociendo o no el alimento, eso es indistinto en los sistemas de producción, y podemos trabajar con autoconsumo desde el primer día. Para el periodo de adaptación realizamos observaciones del comportamiento de los animales, es decir, si caminaban, descansaban, si comían alimento y cómo era esa distribución a lo largo del día. También tomamos muestreos de sangre al inicio de la prueba y después en distintos momentos del periodo de adaptación para ver cómo distintos indicadores de estrés, como pueden ser algunas hormonas como cortisol o algunas poblaciones celulares, nos están diciendo si el animal de alguna manera se está adaptando o tiene alguna alteración fisiológica a las condiciones que nosotros le brindamos. Sería una forma objetiva de medir el bienestar animal. Y por último también, durante ese periodo de acostumbramiento, medimos la eficiencia animal para ver qué nos devolvían los animales según las condiciones que nosotros les brindábamos. Con respecto al periodo de engorde propiamente dicho, que fue una vez que el acostumbramiento terminó y hasta el momento de la faena, medimos de vuelta el desempeño productivo de los animales, que contempló esencialmente la ganancia de peso, el consumo y la conversión, y también indicadores de composición corporal, como puede ser el espesor de grasa dorsal y el área de ojo de bife, que nos denotan de alguna manera el nivel de engrasamiento y la musculatura de esos animales. Por último, medimos el rendimiento de res, una vez que eran enviados al frigorífico, y también
se hizo toda la parte de calidad de carne, pero bueno, hoy en la información vamos a llegar hasta rendimiento de res. Con respecto a los resultados, lo que vimos es que los animales que consumen ración tienen un comportamiento distinto según sea autoconsumo o suministro diario, lo cual uno puede pensar que es lógico porque en los que estaban con suministro diario, el efecto que se genera, digamos, una vez que llegamos con el alimento, es un efecto condicionado sobre los animales. O sea, ellos nos asocian con el suministro de alimento. Entonces, por la mañana, la totalidad de los animales accedían al comedero, mientras que al mediodía empezaba a disminuir la frecuencia de animales que accedían al comedero, y después, una vez que era de tarde, la frecuencia de animales que consumían alimento era todavía menor. Por más que tuvieran alimento, ese reflejo condicionado le generó una alteración en el patrón de consumo a lo largo del día. Mientras que los que estaban con autoconsumo tuvieron una distribución, que son las líneas verde oscura y azul oscura, independientemente de la asignación de superficie, en ambos grupos había, digamos, una distribución más homogénea del consumo a lo largo del día. Entonces, eso que nosotros buscamos con el autoconsumo, efectivamente se logró. O sea, los animales, al disponer de alimento durante todo el día, hacen una distribución más homogénea, no tienen que competir entre ellos y pueden, o sea, tienen libertad para alimentarse. Con respecto a lo que es animales que caminaban, que descansaban o que permanecían estáticos, es decir, parados, quietos en el corral, se observó también diferencias entre los grupos, pero principalmente asociado a la superficie. Para empezar, en el comportamiento de caminata o animales que se desplazaban dentro de los lugares, de los piquetes o corrales, vimos una frecuencia muy alta en los que estaban con más asignación de superficie, es decir, que los que estaban con 100 metros cuadrados, o sea, o un bovino en general, cada vez que tiene la posibilidad de caminar o desplazarse, lo hace. Mientras que los que estaban confinados, fíjense las dos líneas celestes, que tienen una letra C arriba, prácticamente no caminaban. Algo similar se observó con el comportamiento de descanso. Vimos que la mayor frecuencia de animales que están echados o descansando es en los grupos con más asignación de superficie, y los que están confinados pasan menos tiempo echados. En el sentido inverso, se observa en esos animales confinados una mayor frecuencia de animales estáticos, es decir, que están quietos, parados en el corral, mirando al exterior. Y claramente las condiciones, digamos, o esa diferencia en el comportamiento que tenían los animales se debía a las condiciones del suelo, no solamente al espacio que nosotros le brindábamos, sino a las características de la superficie. Esto hay muchísimos trabajos que denotan, según la dureza y la cobertura del suelo, el tiempo que descansan los animales. Los de arriba estaban con 100 metros cuadrados por animal, estaban todos descansando. Esto fue después de una lluvia. Mientras que los que estaban confinados tenían la situación de barro permanente, desde la primera semana de encierro. Al margen de que se formó barro o no, claramente está también la acumulación de bosta y orina en los corrales. Estos son algunos comportamientos que vimos. Medimos también los comportamientos de antagonismo, que eran mucho más frecuentes en los grupos con suministro diario, ¿sí? Porque claramente todos accedían por la mañana a consumir alimento y tenían que competir por ese espacio, al margen de que tenían todos una superficie, un espacio de comedero prudencial. Igualmente se producen los comportamientos antagonistas. También vimos este comportamiento que es una estereotipia o comportamiento anormal de consumo, es decir, que los animales lamen o muerden o incluso tragan muchas veces materiales que no son normales o comunes a su dieta, y denotan, o sea, este comportamiento puede denotar en los animales o alguna carencia mineral o estrés, de acuerdo a la información que hay disponible en Internet. Y en estos casos, en todos los grupos estaban con sales a discreción, sales minerales ofrecidas en batea. Entonces lo asociamos con el comportamiento o la situación de estrés que tenían en condiciones de confinamiento y acentuado con el suministro diario de alimento. Bueno,
Esta foto acá, que está abajo a la derecha, es otra condición o comportamiento normal en los animales, en donde defecan o orinan en el comedero, seguramente muchos de ustedes lo habrán visto. Es un comportamiento que denota estrés o incomodidad en el animal y también, lógicamente, por el lugar donde lo hacen, también genera una mala situación para el resto de los animales. Al margen de lo que veíamos en el comportamiento y que uno puede asignarle más o menos valor a lo que manifiestan los animales, también medimos, por ejemplo, cortisol, que es una hormona que incrementa en la sangre en situaciones en donde los animales están estresados. Puede ser una situación de estrés agudo, o sea, algo inmediato, como puede ser, no sé, un golpe, un perro, un manejo en la manga, hasta algo de más largo plazo. Fíjense, en el recuadro rojo están los valores que serían normales o valores basales del cortisol en sangre, es decir, que son valores que se pueden encontrar en cualquier situación en un bovino. Y fíjense, al día 21, en los dos grupos con suministro diario, y principalmente en este grupo acá que estaba con suministro diario y confinado, tenían los valores casi al doble de los valores basales. Es decir, que en esas condiciones que nosotros le estamos brindando al animal, no se tiene que adaptar solamente al cambio de alimentación, sino que las condiciones de confinamiento o de manejo del alimento también le están generando una situación de estrés. Bien, con respecto al recuento de glóbulos blancos, esto, digamos, es análogo a lo que puede ocurrir en cualquier otro mamífero o incluso en nosotros. Un incremento en los glóbulos blancos denota la presencia de algún patógeno, que los animales están atravesando alguna enfermedad, o alguna situación de estrés también. En este caso, de vuelta, dentro del recuadro rojo, están los valores que serían considerados normales para el recuento de glóbulos rojos. Estoy señalando cualquier cosa, no sé para dónde va. Pero bueno, el recuento de los glóbulos rojos blancos normales, sería dentro del recuadro rojo, y fíjense, hasta el día 21 también se encuentran los valores sumamente elevados, es decir, en todos los grupos, independiente del manejo o de las condiciones que nosotros les estábamos dando. Entonces, de alguna manera, e incluso hasta el día 35, es decir, que los animales ya hacía 5 semanas que estaban en esa condición, tienen valores elevados. Principalmente lo que vimos es en estos grupos que estaban confinados y con suministro diario también, el grupo que estaba con más espacio y suministro diario. ¿Por qué pasaba eso? ¿Por qué vimos esta condición? Al margen de que estuvieran estresados o no, vimos que los animales que estaban en condiciones de barro o con falta de confort, imagínense, esto se realizó en época invernal, es decir, que los animales estaban húmedos o mojados la mayor parte del tiempo, tienen dificultad para regular la temperatura cuando están mojados, entonces la aparición de enfermedades respiratorias también se hace mucho más frecuente. Lo que vimos es que en los grupos que estaban confinados independientemente del modelo de alimentación, había mucha mayor frecuencia de animales con descarga nasal, es decir, que estaban con algún cuadro clínico de alguna enfermedad respiratoria. No era el objetivo específico o particular de esta experiencia, pero fue algo que vimos a campo en esos animales. Con respecto a lo que es desempeño productivo, lo que vimos es que independientemente de las condiciones brindadas durante el engorde, todos tuvieron similar peso inicial, peso final, aumento diario de peso vivo. Sí, en el grupo que estaba confinado y con autoconsumo tuvo un menor total de kilos ganados, y eso también tuvo un mayor consumo, en ese grupo, por lo cual el índice de conversión fue peor respecto de los demás grupos, pero solamente en ese. Con respecto a lo que es el desempeño productivo que tuvieron los animales durante la terminación completa, es decir, desde los 200 y pico de kilos de peso vivo hasta los 370, 380 kilos, fue similar. El total de kilos ganados también y el aumento diario de peso vivo fue similar. Es decir, que las condiciones que nosotros le brindamos a los animales no afectó su evolución. Sí hubo un menor consumo en el modelo que sería tipo fildo ecológico,
es decir, 100 metros cuadrados por animal y autoconsumo, respecto del grupo que estaba con 10 metros cuadrados y autoconsumo. Lo cual, digamos, nos da una idea, porque siempre la consulta es, bueno, si están con autoconsumo, oferta de discreción, seguro comen más. La realidad es que no, cuando no los presionamos ni con el espacio, ni con el tema de la alimentación, los animales tienden a consumir menos y producen los mismos kilos de peso vivo. En términos estadísticos, tampoco hubo diferencias en la conversión, todos tuvieron conversiones cercanas de 7 a 1, o sea, 7 kilos de alimento para producir 1 kilo de peso vivo. Y con respecto a lo que es la composición corporal, es decir, en este caso el espesor de la grasa dorsal que tuvieron los animales al final de la prueba, lo que se vio es un mayor engrasamiento en los que estaban con suministro diario y 10 metros cuadrados por animal, es decir, los que estaban en el modelo tradicional de engorde. Mientras que los que estuvieron con 100 metros cuadrados y autoconsumo tuvieron un punto menos de engrasamiento. En el sentido opuesto, lo que se observó justamente en esos dos grupos, que eran las dos contrapartes, fue una mayor área de ojo de bife, que está correlacionada con la musculatura del animal, en el grupo que era tipo fieldo ecológico, respecto del grupo que estaba con suministro diario y a corral. Es decir, que las condiciones de alimentación y de superficie cambiaron la composición corporal de los animales. En este sentido, lo que vimos es que el rendimiento de res que tuvieron esos animales fue mayor cuando se asignó más superficie. Es decir, eso que nosotros medíamos o analizábamos al principio, que era el comportamiento, algo tan sencillo como ver qué hacen los animales en distintos momentos del día, y si bien tenía un rigor científico, pero hacíamos observaciones de eso terminó repercutiendo en el rendimiento de res al final de la prueba. ¿Cómo lo analizamos o cómo comparamos eso? Metemos todas las variables a un programa estadístico, hacemos correlaciones y vemos que el comportamiento, esto es un gráfico un poquito cargado, pero de alguna manera lo que nos dice es que hay una correlación positiva entre los animales, entre las variables de comportamiento, caminata y descanso, es decir, que mayor frecuencia de descanso, y caminata tiene una asociación o correlación positiva con el rendimiento, el índice de muscularidad y el área de ojo de bife total que tienen los animales al final de la prueba. Es decir, que de alguna manera, eso que nosotros medíamos, el comportamiento y también los indicadores de estrés, hay otros análisis que hemos hecho, esos indicadores de estrés, cuanto más reducidos son, después la producción y los valores de rendimiento de res o de rendimiento de carcasa son mayores. Es decir, que hay una relación directa entre ambos grupos de variables. Estas son algunas fotos, algunas ilustraciones. Las condiciones en las que mandamos a los animales al final de la prueba eran totalmente distintas. Los animales que estaban con más asignación de espacio fueron limpios al frigorífico y los que estaban confinados fueron sucios y recibieron 2 baños, uno al momento de llegada y otro previo al cajón de noqueo, y aún así las costras de barro no se salían del cuero, y eso después generó, digamos, una contaminación, digamos, o una suciedad de las reses cuando se estaba haciendo el descuerado. Esto para la industria del cuero es un aspecto bastante negativo, y después, lógicamente, no hicimos análisis en este caso, pero también es un efecto contraproducente sobre la res en sí misma y la carga bacteriana con poblaciones de bacterias colifecales y enterobacterias. Después, un dato anecdótico, lo que vimos también es que los animales que provenían de los grupos confinados y con suministro diario, que manifestaban ese comportamiento de lamer materiales inertes o que masticaban, también tenían gran cantidad de pelo dentro del rumen y arena, es decir que de alguna manera nosotros estamos también afectándole las condiciones del sistema digestivo o del rumen en este caso, que se cubren de pelo y de tierra. A modo de conclusiones, lo que pudimos ver a través de
experiencia, digamos, y donde buscábamos generar información sobre el fieldo ecológico, vimos que los niveles de confort asociados a la superficie y el modelo de alimentación afectaron el comportamiento animal. Los animales confinados efectivamente presentan mayores niveles de estrés. Las diferencias entre lo que es suministro diario y autoconsumo no es, en general, a la cantidad que comen, sino a la distribución del consumo durante el día. Es decir, que esto creo que también es sumamente importante. O sea, nosotros estamos evaluando dos modelos totalmente distintos y consumen lo mismo, pero la distribución o el comportamiento de consumo es lo que marca la diferencia. Las diferencias en lo que es asignación de superficie, 100 y 10 metros cuadrados por animal, afectaron el rendimiento de res. Y la realidad, digamos, a modo de cierre, es que es posible mejorar el confort de los animales y la calidad de los procesos de engorde o de nuestros sistemas productivos en general, sin perder eficiencia. Bien, hasta el momento lo que conocemos a partir de esta información que transferí hoy o que les transmití, y de toda otra serie de experiencias que hemos hecho anteriormente, hoy tenemos o disponemos de mucha información sobre lo que es el diseño, las dietas, las eficiencias que tienen los animales, cuál es el impacto ambiental, el bienestar animal en estos sistemas de producción, cómo es el rendimiento y la calidad de la carne, pero también para continuar integrando y desarrollando información todavía creo que nos queda bastante por hacer y pensamos seguir con distintas cosas, esencialmente seguir con lo que es la calidad del proceso. Los términos de eficiencia ya los conocemos, pero por ejemplo hoy está muy, digamos, hay una tendencia a ver cómo es la emisión de los gases que se generan a partir de la ganadería, cuáles son los bonos de carbono, lo que mencionaban hoy, la economía circular, y también lo que es salud animal y la inocuidad de la carne, que de alguna manera está vinculada al manejo que nosotros le brindamos. En la medida que los animales estén menos estresados, en mejores condiciones de bienestar, higiénicos o limpios, los problemas sanitarios van a ser menores. Eso ya lo hemos visto a campo y la idea es continuar trabajando, o sea, con rigor científico y siempre acompañando los proyectos, digamos, o los emprendimientos que se hacen en el sector productivo. Pero bueno, de alguna manera eso es lo que le quería presentar hoy, así que muchas gracias y estoy a disposición por cualquier consulta. Muchísimas gracias, María Eugenia.